Hola, aquí estamos una vez más junto a Mookie Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista y aprovechando las noticias, aprovechando los acontecimientos a medida que se desarrollan para ilustrar conceptos, para retomar discusiones, para tratar de entender mejor. Es una gimnasia, ¿no? Con cada semana que pasa, la teoría misálgica, la teoría que explica el comportamiento humano como huida del sufrimiento. Y hoy estamos a fines de abril, vamos a tomar una noticia relativamente menor comparada con temas que venimos analizando en otras semanas, pero vamos a hablar de algo que todo el mundo ha escuchado, supongo, que es la muerte del duque de Edimburgo, la muerte del Philip, del consorte de la reina de Inglaterra a sus 99 años. Y vamos a aprovechar esto para discutir algunos conceptos centrales para la filosofía de Mookie. Bueno, sí, el tema central, estamos hablando de la muerte del duque de Edimburgo, el tema central tiene que ver con algo que es básico del desilusionismo. De hecho, en el libro de desilusionismo, el que fue publicado hace ya 10 años, tiene de publicado el libro de desilusionismo, yo traigo un concepto central que lo llamo la autotanatodemia, el terror a la propia muerte. Primero déjame explicarlo porque lo hemos visto alguna que otra vez, pero quiero aclararlo bien, cómo funciona. Primero la palabra terror. Este es muy importante, porque un sufrimiento que nosotros conocemos mucho es el miedo, que es de hecho el sufrimiento más común de todos. Y la gente a veces coloquialmente habla del miedo a la muerte, pero el miedo no es el miedo a la muerte, no hay miedo a la muerte, hay terror a la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y terror? Miedo tiene dos particularidades que terror no tiene. Una, que puede pasar o no, por eso es miedo, ¿sí? Y que se entiende a lo que uno le tiene miedo. Uno puede decir, tengo miedo a, ¿sí? Tengo miedo que me pise un auto, le tengo miedo al dolor, ¿sí? Le tengo miedo a la vergüenza, a salir a la calle y haberme puesto 2 corbatas. Tengo un amigo que le ha pasado eso, ¿sí? Que ha salido con 2 corbatas. No importa, el miedo no importa qué, pero siempre es definido. En el terror, estas 2 cosas faltan. Uno, hay certeza, no hay duda, nos vamos a morir. La no certeza, el miedo podría ser a cuándo me voy a morir, lo cual sería bastante cómico porque la muerte es lo suficientemente grande como para que el cuándo tendría que tener menos valor, y lo tiene, ojo, que el cuándo es lo que vamos a hablar hoy, del cuándo. Y la segunda parte que tiene que ver es con el hecho de que no se entiende. Uno no entiende lo que es morirse. Es muy difícil. Estamos hablando de un estado en el cual no estamos nosotros para vivirlo. De hecho, la muerte no se vive. Y uno diría, pero entonces, ¿por qué uno le tiene miedo? No, uno no le tiene miedo, uno tiene terror, porque no se entiende. Ese es el terror a la muerte. El terror a la muerte es el que nos lleva a tratar de encontrar inmortalidad. Cada uno de nosotros, primero, siempre la inmortalidad me causa gracia porque el concepto de la inmortalidad tiene un problema lógico, y es, uno nunca es inmortal, porque uno todavía no se murió, pero no sabe si nunca se va a morir. ¿Eh? Hay un problema, ¿no es cierto, Florencio, con la inmortalidad, y entonces tenemos inmortalidades, o por lo menos, digamos, extensiones más allá de lo lógico de nuestra propia vida. ¿Cómo es? Bueno, un método que es el genético, ¿sí? Mis hijos, mis genes siguen viviendo en mis hijos, ¿sí? Eso, por supuesto, me lo cuento yo a mí mismo. Tenemos un helicóptero acá, vamos a esperar que pase. Apenas se oye, apenas se oye. Sí, mirá, sí. Si le voy a decir que ponga más fuerte. Sí, quizás la meta es evitar que nosotros podamos hacer esta grabación, ¿no? Ya hay conspiracy theories, ¿sí? Están conspirando para que yo no cuente la verdad sobre la muerte. Y entonces cuando lo que yo trato es alargar mi vida. De alguna forma, como dije, los genes es la forma física. Después está la forma espiritual, el alma, ¿sí? Toda la historia del alma, de que el alma sube, baja, va, viene, transmigra, a veces se queda con Dios, a veces vuelve a otras personas, depende de la religión, o de animales. Todo eso a mí siempre me pareció curioso, dos cosas sobre la reencarnación. La primera es porque siempre la gente reencarna. Es la reencarnación de una princesa egipcia y no de un señor que limpiaba los baños en la antigua Media, ¿sí? o en la Babilonia.
Y la segunda es por qué no se reencarna para atrás. Si ya estamos reencarnando, ya estamos rompiendo todas las reglas de la física, porque yo no puedo reencarnar en Napoleón. ¿Sí? Pero, por supuesto, el tema del alma es uno de los métodos en el cual nos venden inmortalidad. Está el edificio que lleva tu cartel, ¿sí? Esto es muy común. El Estado de Israel durante muchísimos años, casi todas sus construcciones llevaba donado por, y era la inmortalidad, a veces la propia y a veces la de unos padres que ya fallecieron. ¿Sí? Es decir, una inmortalidad para atrás, ¿no? Retrospectiva. Después está, por supuesto, el mesianismo, ¿no? Que si te morís pero te vas a despertar, es solamente un sueño. Luego, cuando venga el Mesías, y como cuando soñás no sabes que estás durmiendo, perdón, cuando dormís no sabes que estás durmiendo, cuando estás muerto tampoco sabes, así que va a ser morir y despertar en el acto. Según el Mesías, ¿viste? Te moriste tomando un vaso de agua y cuando te despertás está con la mano ahí, y el vaso dónde está, ¿no? Este es el mesianismo, este es el concepto del mesianismo, y cada uno de ellos es reconfortante de otra forma, pero siempre apunta a una inmortalidad. Y después está la inmortalidad nacional, la de las ilusiones, genial, ¿sí? En la gesta del pueblo argentino o del pueblo chileno, del pueblo congolés o lo que sea. ¿Sí? Hay mejores y peores en estas cosas siempre, las ilusiones, hay mejores hechas y peores hechas. ¿Sí? Y por supuesto hay recordatorios y minutos de silencio, es decir, y por supuesto está el testamento. Es otro método de inmortalidad, ¿no? Inmortalizás que tu voluntad. La voluntad está inmortalizada. No importa, pedazos tuyos son siempre inmortales, pero el único que no es inmortal en toda esta historia es esto, ¿sí? La parte esta. Que además la vejez, ya venimos a lo del príncipe Edward, ¿sí? La vejez misma es un anuncio de la mortalidad, ¿sí? La decrepitud. Yo cada tanto me miro al espejo y digo, no, pero eso no estaba antes. ¿Sí? Alguien me agregó eso. Me cambiaron el espejo, ¿no? Mi espejo tiene defecto. Esa raya del espejo, ¿no? La tratás de limpiar. Eh, eh, y todo esto conspira, ¿sí? para aumentar y tratar de distraernos. Y les recuerdo a todos que hay tres formas de aliviar el sufrimiento, ¿sí? Tratar de evitarlo, que es lo que uno hace haciendo gimnasia, tomando jugo de zanahoria o rezándole a la Virgen, ojo, cada uno tiene su método, o el hilito acá, el rojo. Está luego el alivio. Bueno, es muy difícil aliviar la muerte porque es una de esas cosas que los alivios no tienen, pero que la inmortalidad empieza a trabajar como estoy evitándolo, ¿no? O estoy aliviando, mi muerte va a ser muerte, pero yo después me voy a despertar, o a ver todas clases de cosas. Y finalmente está la distracción. Y la distracción es, por supuesto, el método número uno que todos conocemos, especialmente en el mundo en el que vivimos, se convirtió en el gran distractor de los sufrimientos, y uno de ellos es ese, el del terror a la muerte. Creo que lo tengo explicado. ¿Qué te parece, Florencio? Bien, bien, me parece que hay una parte contenciosa, hay una parte polémica a discutir que tiene que ver con esto que vos decías y hace a la noticia que hoy nos ocupa acerca de si importa o no importa el momento de la muerte. Y me parece que internamente la muerte propia, lo que vos decís, es evidente. Es algo tan terrible, es algo tan inconcebiblemente horroroso, que es gracioso ponerse a discutir si uno muere antes o después. La incertidumbre respecto a la fecha, tratándose de la muerte propia, parece irrelevante. Lo que no parecería ser irrelevante es, según el momento en que uno está en la vida, la prevalencia de este terror. Me parece que todos vamos a estar de acuerdo que desde siempre los chicos chicos y la gente muy joven no tiene tan presente, aunque sea terrible la posibilidad de la muerte, tu ATD, tu autotanatodemia, no es algo demasiado central por lo que reportan en la vida de alguien que tiene 15, 16, 17 años. Y acá empieza una pregunta que me parece que tiene que ver con nuestro tema, que es ¿en qué momento se impone este terror a la muerte? Y tal vez el momento no sea el mismo para todos y no sea el mismo en una sociedad cuya expectativa de vida promedio es 50 años, 60 años, y en una sociedad en la cual un señor de 99 años ya deja de ser una anomalía radical, ¿no? Ya estamos acostumbrados en algún punto.
Así que me parece que hay una pregunta ahí en relación al momento que hace al tema en cuestión, pero hace al terror a la muerte en general. Mirá, cuando vos decís y hablas de la edad yo te diría que el terror a la muerte es siempre el mismo. De hecho, Mm, cuando un chico descubre, una hija mía era muy chiquita y en un momento dado se dio cuenta mm, que yo me voy a morir y que ella mm, se va a morir. Fue un proceso primero el otro y después ella, ¿no? mm, Y yo le vi, que tenía 4 años y era claramente estaba frente al terror a la muerte. Y era el mismo terror que se tiene a los 92, ¿sí? No, 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 no. Acá no hay. Es que el yo no envejece, mm, ¿ok? mm, Envejece, de hecho, la sorpresa de mirarse en el espejo y encontrarse una arruga o algo, es mm, porque el yo no envejece. Lo que envejece es el cuerpo, que es por supuesto lo mismo, si nosotros no somos dualistas, ¿sí? Creemos que somos una sola cosa. Pero desde el punto de vista de la sensación, y al final la vida es una sensación y no otra cosa, ¿sí? Es lo que yo siento, el yo no envejece, y es siempre pasa lo mismo. Entonces, cuando ella tenía 4 años, o cuando tenía 86 años, o alguien tiene 86, el terror es el mismo. La diferencia es, uno, la asiduidad con la que esto aparece, porque todo es ujú, intermitente. Así como hemos hablado de que el amor es intermitente, ¿sí? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo en el día uno quiere a la persona que uno más quiere? Yo, a mi hijo, ¿cuánto tiempo, cuántas veces? Y a la semana, no sé, serán 6 minutos, exagerando mucho, ¿sí? En un estado de querer, pero en general no estamos atendiendo a eso y por lo tanto no hay una intermitencia. Lo mismo pasa con el terror a la muerte, ¿sí? La asiduidad con la que aparece ese terror se acrecienta cuando te vas acercando a un peligro, que puede ser también que salgas, vayas del ejército y tengas 20 años. mm, Acá mm, yo, mm, el tema de la edad, y se trata de proximidad de desenlace, no se trata de mirarse al espejo necesariamente. Una mm. persona que tiene cáncer a los 30 años tiene terror a la muerte, al igual que tiene una persona que llega más adelante. Lo que ocurre es que en la vida normal, llega un momento en que uno empieza a ver que hay más, la definición sería, más pasado que futuro. Cuando, cuando hay más pasado que futuro, cuando se entiende ese momento, es donde empiezo a imponerse el terror a la muerte como algo actual, como algo al cual me tengo que ocupar. Que en general la gente escribe testamentos, no los escribe a los 25, ¿sí? En general no saca seguros de vida a los 25, a Mm, menos que por supuesto haya una presión alrededor. Estas cosas ocurren, estos intentos de inmortalización van ocurriendo y se hacen cada vez más frecuentes, ¿no? Yo he conocido gente que ha sido cínica, atea, mm, así directamente dura, y llegándose a viejos empezó a aparecer creencias, dudas, mm, movimientos hacia la inmortalidad, que lo cual no se va a llegar. Ni va a ocurrir, si yo quiero que quede claro, si el desilusionismo considera que la inmortalidad no es exactamente algo que se pueda conseguir, ¿no? mm. Claro, pero acá entonces aparece la pregunta por una sociedad en la cual, es cierto, salvo excepciones, mm, pero bueno, es cada vez menos la gente que va joven a la guerra también y es cada vez menos la gente que tiene una enfermedad terminal a los 30 años también. Empezamos a vivir en una sociedad muy longeva, empezamos a vivir en una sociedad en la cual este terror en condiciones normales está muy postergado, está lejos a lo largo de años y años y años y años. Mi pregunta es, ¿qué efecto tiene esto en la conformación de la sociedad? Hemos hablado de infantilización, hemos hablado de distracciones cada vez más sofisticadas, cada vez más alejadas de lo que uno consideraría la nuda vida, la vida, la del animal. Mi pregunta es, ¿cuánto de esto tiene que ver con estas vidas en las cuales ya no nos sorprende que una señora quede viuda a los 94, 93, tiene la reina de Inglaterra? 25, 95 cumplió hoy. 95. Hoy cumplió 95. Claro, Sí. el, ha quedado viuda a los 95. Nosotros nos criamos en una época en la cual
95 años era una edad que alcanzaba muy, muy poca gente. Obvio que ya viuda, obvio que estaban viudos desde hacía 3 décadas los que llegaban a los 95. Aquí hay algo que tiene que tener un efecto general, ¿no? Mira, acá hay muchos números interesantes de lo que vos decís. Sí, sí, claro, hay un efecto, pero yo quiero recordar, vos hablaste de nosotros, ¿no? Y realmente en esta historia, en general no existe el nosotros en el desilusionismo, pero aún en esta conversación, aceptando que habría un nosotros, yo te llevo a vos 20 años, poco más incluso, así que en mi época era todavía más joven, la gente se moría, a los 70 estaba bien, a los 60 era posible, y a los 50 se moría joven. No antes, por supuesto, mucha gente se moría de un infarto a los 40 años. Vos sabés que el infarto era 93% mortal en la mayoría de los casos, un porcentaje terrible, y ahora es al revés. Ahora el 7% solamente se muere. Un ejemplo. Pero te puedo dar ejemplos, uno podría decir, sí, pero escúchame, pero en África las cosas no son así. ¿Sí? Es muy lindo, pero la gente vive hasta los 95, en África nadie vive hasta los 95, casi nadie vive hasta los 95. Y la respuesta es sí y no. Lo que quiero contar también es que nosotros además, es cierto, vivir hasta los 90 es una expectativa normal. De hecho, la expectativa de vida en algunos países occidentales, España, Israel, Japón, está cerca de los 90, ahí anda, ¿sí? Es decir, y ese es el average, es lo que se espera, la gente que nace hoy, cuánto vivirá. Pero esto es un average, por supuesto, no tiene nada que ver con un promedio, no tiene que ver con la vida de uno. Es todo muy bien. La palabra muerte, lo hemos hablado, no puede ser la misma para mí muerte, la muerte de otra persona, de la que desgraciadamente estás incluido vos también, que no sos los no yo, o la muerte de un perro, o la muerte de un ideal, ¿sí? La palabra la seguimos usando como si fuera, y debería ser totalmente, radicalmente distinta. Cuando yo me muero es una cosa, y cuando todo lo demás se muere es otra. Aunque eso me afecte terriblemente. De hecho, mi propia muerte no me afecta, solamente mi terror a la muerte me afecta. La palabra muerte tiene ese defecto. Pero ¿por qué decía yo de lo de África? Y quiero cerrar el tema. ¿Por qué es importante? Porque aún en África ahora se ve muchísimo más. Esto ocurrió, y es un tema entre paréntesis para contar. Uno de los grandes motivos por los cuales vivimos más no son solo los remedios, sino es el diagnóstico. La capacidad de tener un diagnóstico lo suficientemente temprano, y cáncer es un caso, pero muchas otras enfermedades también, y ese diagnóstico se consigue utilizando máquinas de rayos X, tomógrafos y emisores de positrones, e incluso el magnético, la resonancia magnética, el MRI. Estos aparatos empezaron en los años 70 en el mundo occidental y se fueron mejorando, y los más viejos fueron vendiéndose como usados y terminaron en África, donde cambiaron también ahí radicalmente la cantidad de años que se vive. También el abaratamiento de las drogas. India empezó a fabricar drogas, no me refiero a drogas de narcotráfico, ¿sí? Sino remedios, haciéndolos muy baratos y muy accesibles. China también tuvo su parte en eso. Y entonces hoy la gente vive muchísimo más en África. El salto fue gigante, incluso fue mayor. Pero ¿qué le pasa a la gente cuando se va acercando a la muerte? Ya dijimos, la pregunta es si se está acercando. Para eso necesita creer que se acerca. Si yo tengo hoy 65 y creo que me quedan, digamos que estaría yo, en la época que yo era chico, 5, 10 años de vida, más o menos, average, ¿sí? El filósofo Hobbes en el siglo XVI, ¿no? Sí, nació en el 16, murió en el 17. Sí, 17 a los 92 años, ¿sí? Así. Hubo excepciones, siempre las hubo. Pero la idea de eso se va postergando. Ahora yo puedo pensar que me quedan 25 años de vida, y quizás más, ¿sí? Pero podría ser. Eso implica que yo puedo planificar cosas, que puedo empezar un proyecto. Todo esto cambia. Entonces ya no tenemos solamente 8.000 millones de personas en el mundo, tenemos 8.000 millones de personas en el mundo, de los cuales un porcentaje mucho más alto todavía puede planificar, todavía puede hacer cosas, todavía puede gastar, todavía puede o tener miedo de perder. Todo eso cambia la forma del comportamiento de cada uno, y luego en el zinc, desde arriba, esto tiene un reflejo en el cambio mundial. ¿Vos lo ves así, Florencio? Sí, la pregunta aquí es qué ocurre en el intervalo, ¿no? Porque, ok, se posterga la fecha en la cual el ATD, como decías vos, se vuelve asiduo, se vuelve prevalente este terror, y empiezo a organizar mi vida en torno a ese terror. Pero ¿qué pasa en los años anteriores? ¿Qué pasa en esa
postergación, cuando gente que, claro, en la generación por ahí de nuestros abuelos, era gente que ya estaba cara a cara con la muerte, hoy está probablemente apenas habiendo pasado la mitad de su vida en términos de expectativa, en términos de proyección, aunque después mueran al día siguiente en un accidente. Pero, como decís vos, sonambulean cinqueados en una sociedad en la cual nadie le llama la atención a una persona de 50 años sobre lo que va a pasar cuando ya no esté, sobre los planes que tiene que hacer para su legado, para sus descendientes. Me interesa pensar también qué pasa con esas vidas, porque no solamente se modifica la vida del sexagenario, del septuagenario, que ahora tiene un futuro, que ahora tiene un horizonte, que tiene un plan, se modifica la vida de los que son mucho menores y no necesitan ocuparse de su propia finitud. O, como decías vos antes, o la tienen mucho más fácil a la hora de distraerse, de desentenderse de su propia finitud, ¿no? Sí, lo que va a ocurrir es, bueno, a lo que hablamos de la infantilización, ¿sí? La infantilización es el proceso al principio, ¿no? Si se postergan todos los tiempos, además hay otra cosa más. Siempre hubo la medicina trae cosas nuevas, pero ahora la velocidad con la que están ocurriendo cosas hace pensar más allá de la vida real de la que puede llegar. Es decir, si yo puedo pensar en 90, digo, no, yo cuando yo llegue a los 80, según lo que yo estoy leyendo, no se va a vivir hasta los 120. Acá hay una postergación mayor. Lo que pasa es que al final, el día que te estás por morir, es como si no hubiera nacido. Es irrelevante. El terror a la muerte. Mira, te doy un ejemplo que está claro para mí, que tiene que ver con la inmortalidad y tiene que ver con esa postergación. Y tiene que ver con el calentamiento global o con el cambio climático. La gente está toda ocupada con el cambio climático. Yo estoy ocupado con el cambio climático, tiene muchas ventajas. La primera de ellas, estoy distraído. Me dedico a otra cosa. Segundo, estoy hablando de la inmortalidad, del planeta. Ya es un planeta al que lo vamos a salvar. ¿Sí? No, y de larguísimos plazos. Y de larguísimos plazos. Se miden siglos. Sí, pero en 2112 va a haber, no sé, va a subir el agua, va a bajar la sequedad, no sé qué cosas se inventa cada tanto, y hay un señor haciendo proyecciones en una computadora, la computadora lo dijo, y es el oráculo, es el ex oráculo, ¿no? La computadora, no lo dijo, no, hay un estudio, hay un estudio que se hizo, y ya está. Y estamos distraídos, y eso nos permite planificar, nos permite hacer cosas como si fuéramos jóvenes, ¿no? ¿No te parece? A mí me parece que el tema da para mucho, pero esto es un solo video. Estamos acotados de tiempo, te marcaba recién. Así nos trabamos. Pero indudablemente esto, con la excusa de la longevidad, con la excusa de la sorpresa de que los nonagenarios mueran y enviuden, nos lleva a hablar de algo que es central para esta filosofía, que es la relación con la propia muerte, que es la relación con el terror que provoca la inminencia de la propia muerte. Y claro, redefinir los plazos de esa inminencia un poco es redefinir todo el esquema. Pero sí, lo veremos en detalle en próximas emisiones, espero. Hasta la próxima. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.